Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 31. Chapter 31. That seriously unfair. Después de eso, no profundizó más en el tema. Desconocía los detalles más específicos, ni se molestó en consultar los registros históricos existentes. Aún así, el primer objeto que vio ya fue una gran sorpresa, y solo eso lo puso de muy buen humor. Las cosas caras existen por alguna razón. Siguió desplazándose por la pantalla. El siguiente elemento ya no pertenecía a su propio mundo, sino al mundo en el que se encontraba en ese momento. 0. Starting Life in Another World. Protección divina del Fénix. Precio. 1.000.000 de puntos de popularidad. Efecto. Otorga una resurrección. Tras su activación, la protección divina se actualiza a protección divina continua del Fénix. Al activarse de nuevo, se actualiza a protección divina continua del Fénix. Se puede acumular indefinidamente. Hace apenas unos instantes, Satoru Gojo ya había pensado que Adaptation era bastante absurda. Pero esta protección divina del Fénix no era inferior en lo más mínimo. Resurrección tras la muerte. Eso por sí solo no necesitaba mucha explicación. Todos tenemos una sola vida. Incluso alguien como él, que podía usar la técnica de maldición inversa para regenerarse y recuperarse continuamente mientras su energía maldita no se agotara, no era una excepción. Poder revivir una vez significaba tener una vida extra. Ya fuera frente a un enemigo poderoso o a algún peligro inesperado, permitía un margen de maniobra mucho mayor. Era algo que nadie, en ningún mundo, rechazaría jamás. Pero el efecto de la protección divina del Fénix fue mucho más allá. Tras revivir una vez, se transformó en protección divina continua del Fénix. Lo que significaba una vida extra. Y si la muerte volviera a ocurrir, se activaría una vez más. En pocas palabras, resurrección infinita. Simplemente no podías morir. Tras leer la descripción, Gojo se incorporó en la cama. Oye, ¿no es esto un poco excesivo? Ni siquiera deja morir a la gente. Contra alguien así, sellar es básicamente la única opción que queda. Murmuró para sí mismo, mientras su mirada unía las dos habilidades sobre las que acababa de leer. Si alguien poseyera tanto la adaptación como la protección divina del Fénix, entonces, en todos los sentidos posibles, sería verdaderamente invencible. 4. Ni siquiera sellar el sellado funcionaría. Después de todo, el sellado en sí mismo era un fenómeno al que la adaptación podría eventualmente ajustarse y anular. Antes de esto, Adaptation ya era escandalosa, pero aún tenía una respuesta. Siempre y cuando se eliminara al usuario antes de que terminara de adaptarse, utilizando un ataque que superara sus límites, era posible. Pero frente a la protección divina del Fénix, esa estrategia era una completa farsa. TCH, ahora lo entiendo. Esta tienda es una trampa pura. Utiliza este tipo de cosas para incentivar a la gente a ganar más puntos de popularidad, para luego volver a intercambiarlos. Gojo siguió desplazándose hacia abajo en la lista. Había muchos artículos igual de ridículos. Magia que podía enviar a sus objetivos a otra dimensión. Magia que alteraba el clima. Magia que transfería el alma, resucitaba a los muertos o invocaba meteoritos del cielo. También existían protecciones divinas que tendían a la manipulación de las reglas. Cosas como lograr que los ataques de largo alcance del oponente nunca impacten, mientras se garantiza que los propios ataques de largo alcance siempre lo hagan. Una combinación totalmente injusta. Incluso Gojo tuvo que admitir una cosa después de ver todo esto. El sistema de poder de este mundo era claramente más fuerte que aquel del que provenía, con un límite mucho más alto. Sencillamente, había demasiadas habilidades extrañas. Era difícil imaginar lo absurdo que sería si varias protecciones divinas sinérgicas terminaran sobre la misma persona. 4. En comparación con eso, sentía que su propio mundo era incompleto. En esta lista de intercambio de más alto nivel, no había muchas cosas relacionadas con el Jujutsu que reconociera, especialmente cuando se colocaban junto a esas protecciones divinas. Pero algunos seguían siendo bastante inusuales. Aparte de la técnica de las 10 sombras del clan Zenin. Incluso existía la restricción celestial, una condición con la que normalmente nacían las personas.
A diferencia de las restricciones celestiales innatas e incontrolables impuestas al nacer. La versión modificada permitía al usuario elegir libremente qué sacrificar, utilizándolo para fortalecer otras habilidades. Siempre que tuvieras suficientes puntos de popularidad, incluso una restricción que normalmente te imponían desde el nacimiento podía convertirse en una herramienta para la superación personal. Lo único que importaba era que también sopesabas los pros y los contras. Es una tienda realmente fascinante. Sin ella, jamás habría sabido que existían tantas protecciones divinas extrañas y tipos especiales de magia en este mundo. A este ritmo, si más adelante viajo a otros mundos, una vez que empiecen a emitirse sus animes, probablemente podré usar esta tienda para hacerme una idea bastante clara de la potencia de sus sistemas de energía. Gojo bostezó, comprendiendo mejor este supuesto sistema de personajes secundarios. Después de eso, no se molestó en seguir buscando. Las cosas baratas no le interesaban. Las cosas caras estaban fuera de mi alcance. Y a pesar de todo esto, seguía confiando en su propia fuerza. Sin importar cuántas habilidades extrañas existieran en este mundo. Él era Satoru Gojo. Aún sin depender de nada de la tienda, seguía siendo el más fuerte. Uno dentro de la fortaleza de los caballeros, Gojo durmió profundamente durante toda la noche. El ambiente aquí era incluso mejor que el de la posada en la que se había alojado el día anterior. El único defecto real se presentó por la mañana. Una vez que los caballeros llegaron y comenzaron a reunirse para la sesión informativa en el campo de entrenamiento cercano, el ambiente se volvió un poco ruidoso, lo que hizo imposible dormir hasta tarde. Ya era media mañana cuando Gojo finalmente se levantó, saliendo de la cama con pereza. Este era su ritmo de vida favorito cuando estudiaba en la escuela secundaria de Jujutsu. Debido a su fuerza, las clases hacía tiempo que habían dejado de importarle. Cuando no tenía misiones, le gustaba pasear con su gurú Geto. Aunque Utaime siempre desaprobó ese tipo de comportamiento, nunca se cansó de él. Oye, parece que no has dormido muy bien. Tras salir de su habitación y darse una ducha rápida, Gojo vio salir también a Feld, con ojeras muy marcadas. Feld le dirigió una mirada, completamente desprovista de su energía habitual. ¿Has enfadado a alguien que podría acabar siendo rey y todavía puedes dormir tranquilo? ¿Quién sabe? De cualquier manera, el que será el objetivo después serás tú, ¿verdad? Y, para ser sinceros, soy una especie de benefactor suyo. Si no fuera por mí, probablemente ya te habrías escapado. El talento de Gojo para reabrir viejas heridas enfureció instantáneamente a Feld. Ah, ¿sí? Ahora estás metido en esto conmigo. ¿De verdad crees que te va a dejar escapar? Gojo la miró con compasión. No tengo miedo. En el peor de los casos, simplemente huiré. No es que mucha gente pueda retenerme aquí, ¿verdad? Al recordar lo que Gojo había hecho antes, Fel guardó silencio. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 32. Chapter 32. Let's figure this out together. La juventud es algo realmente especial. ¡Cuánta energía! La voz del viejo Rom se escuchó mientras él y Subaru se acercaban juntos. Fel no tenía ningún interés en interactuar con Gojo. Lo había calado por completo. El muy canalla lo hacía a propósito, provocándola solo para obtener una reacción. Si caía en la trampa, solo significaría que había perdido. Y perder era algo que no se podía permitir. Vamos. Le lanzó una patada de Gojo, quien la esquivó con un giro teatral de su cuerpo que fue mucho más dramático de lo que la situación requería. A partir de hoy, se acabó la paciencia. Será mejor que reces para poder devolver pronto esas 20 monedas de oro sagradas, porque si no puedes, no tendré ningún problema en entregarte a algún mercader adinerado. Su voz se volvió cortante y cruel. He oído que a muchos nobles no les interesan precisamente las mujeres y dejó que la insinuación quedara en el aire, con la esperanza de borrar esa mirada de enfado de su rostro. Alto, alto, alto. Solo debo 10 monedas de oro sagradas. Las otras 10 son deuda de Subaru. Qué lástima, Subaru. Al menos a mí me podrían vender algún noble. Pero tú, Gojo negó con la cabeza con una compasión exagerada. ¿De qué sirve presumir de todo eso? El grupo no se quedó mucho tiempo en la mansión del caballero. Les habían ofrecido un lugar para dormir una noche, y eso ya era bastante generoso. Abusar de la hospitalidad no era una opción, aunque Gojo pensaba en privado que las camas eran sumamente cómodas. Sin embargo, lo veía de otra manera. Según ella misma lo expresó. Si alguien venía buscando problemas, estar afuera al menos le daba la oportunidad de escapar. Dentro de esas paredes,
Eso era entrar directamente en una jaula. No hay escapatoria posible. Lo peor de todo fue que Gojo, con su total falta de vergüenza, se detuvo a saludar alegremente a cada caballero que se cruzaba en su camino. Reinhard. Julius. Cualquiera que estuviera a su alcance. Felt, que esperaba escabullirse sin hacer ruido, sintió ganas de morderlo. En el instante en que cruzaron las puertas de la mansión, ella se quedó en silencio, con su pequeño rostro oscuro como una nube de tormenta, y salió corriendo hacia los barrios bajos sin decir palabra. El viejo Rom aguantó bastante bien. Su sangre gigante le permitía dar zancadas largas, e incluso con su edad, ninguna persona común podía igualar su ritmo. Gojo era Gojo. Mantener el ritmo nunca fue una cuestión de preguntas. Subaru, por otro lado, se quedó atrás casi de inmediato. Afortunadamente, Gojo no era el tipo de hombre que abandona a un compañero de equipo. Oye, Gojo, ¿no hay tal vez una forma un poco más digna de cargarme? Subaru luchaba por pronunciar las palabras mientras iba metido bajo el brazo de Gojo como un maletín. Qué exigente. Pero supongo que para eso están las parejas. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Gojo. Levantó a Subaru de debajo de su brazo y lo cargó en brazos como si fuera una novia. Subaru no tuvo nada que decir al respecto. Cómo regresaron a los barrios marginales era un vacío en su memoria. Lo único que sabía era que no quería volver a vivirlo jamás. En cuanto llegaron, Felt corrió directamente a su escondite. En comparación con la suciedad y el desorden de los barrios marginales circundantes, el área alrededor de su pequeña guarida estaba notablemente más limpia. Era evidente que la mantenía. Pero el interior era un desastre. Alguien había pasado por allí. Felt no dijo nada. Tampoco parecía sorprendida. Era algo que ya esperaba. Entró directamente, buscando entre grietas y hendiduras, palpando las paredes y debajo de los escombros. Al cabo de un minuto, apareció una pequeña bolsa en su mano. La agitó y se oyó el tintineo claro de las monedas. Buen intento. Como si fuera a dejar mi dinero donde cualquiera pudiera encontrarlo. Observó la habitación destrozada con una expresión de puro desprecio, como si ya se hubiera reconciliado con todo aquello hacía mucho tiempo. Ni rastro del pánico de antes. 1, 2, 3, 15. 15 monedas de oro. No sabía que habías ahorrado tanto, Felt. Gojo contó lo que había en la bolsa, con genuina sorpresa en su voz. Eres absolutamente, lo robaste otra vez. La bolsa había llegado a las manos de Gojo sin que ella se diera cuenta. Felt se abalanzó sobre él, arrebatándosela con ambas manos. Eso era todo lo que tenía. Cada moneda la había reunido con mucho esfuerzo a lo largo de los años. Una familia de 4 podía vivir un año entero con 5 monedas de oro. El trabajo de Felt se limitaba a pequeños hurtos en las calles. Jamás se había atrevido a robar en un gremio de comerciantes ni en ningún lugar donde guardaran objetos de valor. Ahorrar tanto dinero le había costado todo lo que tenía. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Subaru los observó forcejear, con el cansancio reflejado en su rostro. La casa de Rom ya no existe. Gojo y yo no tenemos dónde quedarnos. Y no tenemos forma de ganar dinero. Antes de que pudiera terminar, Gojo le pasó un brazo por los hombros y sonrió radiante. Tranquilo. Tenemos a Lady Felt, ¿no? Jamás dejaría morir de hambre a sus dos bienes más valiosos. Se llevó una mano al pecho, con una expresión de sinceridad. Al fin y al cabo, valemos 20 monedas de oro sagradas. Ella nos cuidará bien. Piérdete. Ni se te ocurra tocar mis ahorros. Felt apretó la bolsa contra su pecho, con los ojos fijos en Gojo como un gato que protege a su presa. Somos compañeros, Felt. Incluso viniendo de ti, palabras como esas duelen. Además, te lo dije ayer. Tengo un plan, cállate. Sea cual sea tu supuesto plan, seguro que no es más que una artimaña para sacarme hasta la última moneda y que te la gastes toda en caramelos. No, va a suceder. Cada palabra le sonaba como un clavo en la madera. Sus ojos lo desafiaban a intentarlo. Gojo se encogió de hombros. Bien. Si no quieres oírlo, olvídalo. Entonces, seguiremos tus instrucciones. Tú eres el jefe y nosotros trabajaremos para ti. Ni rastro de orgullo herido en su voz. Lo dijo con una sonrisa, como si trabajar para una adolescente de los barrios bajos fuera lo más natural del mundo. Pero como mínimo tendrás que buscar comida y alojamiento. Este lugar no parece tener capacidad para 4 personas. Él señaló su guarida, con esa sonrisa aún dibujada en su rostro, y Felt sintió ganas de golpearlo. Pero ella sabía que él tenía razón.
Eran problemas que necesitaban solución. En apariencia, cada interacción entre ellos era una disputa y un caos. Sin embargo, en el fondo, ella comprendía algo con claridad. Con la fuerza de Gojo, ganar dinero sería pan comido. Su poderío lo convertiría en un invitado de honor en la mansión de cualquier noble o en la mesa de cualquier comerciante, en cualquier lugar del reino. La única razón por la que seguía allí, en los barrios bajos, de pie junto a ella, era porque él así lo había elegido. Porque era amable. Esa amabilidad era algo que ella no podía ignorar. Las bromas eran bromas, las peleas eran peleas. Pero jamás se había permitido creer que alguien le debiera algo. Al crecer en un lugar como este, la única persona que la había tratado con verdadero cariño era el viejo Rom. Los fuertes devoraban a los débiles. Así funcionaba el mundo. Había perdido la cuenta de cuántos niños de su edad había visto morir en rincones olvidados de esas calles. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 33. Chapter 33. A New Life. Sentí que lo había pensado bien. Haciendo una mueca de dolor, rebuscó en su bolsa de monedas y sacó 5 monedas de oro. Dudó un instante, luego deslizó 2 hacia atrás. Volvió a dudar. Al final, solo le quedaba una moneda en la palma de la mano. En este sitio no cabemos los 4. Necesitamos otro lugar. Pasaremos los próximos días acondicionando un lugar para vivir. Esta moneda cubre los gastos hasta entonces. Sí, apenas había terminado de hablar Gojo cuando Felt se puso de puntillas y le tapó la boca con la mano. Absolutamente nada de dulces para ti. Los dulces eran un lujo que la gente humilde ni siquiera podía permitirse. Ni siquiera los plebeyos de los distritos comunes podían comer postres como lo hacía Gojo, tratándolos como si fueran comidas completas. Una vez al mes ya se consideraba un buen logro. Las cuentas no cuadraban. El azúcar solo satisfacía un antojo y nada más. El mismo dinero gastado en comida de verdad rendía mucho más. Esto tiene que cubrir los artículos de primera necesidad, la comida, y todavía necesitamos conseguir algo de ropa de segunda mano. Sintió como los artículos se iban tachando de sus dedos uno por uno. Llevaba viviendo sola el tiempo suficiente para conocer el precio de cada necesidad al dedillo. Una moneda de oro era la cifra a la que había llegado tras ajustar el presupuesto al máximo. Vaya jefe más tacaño, dijo Gojo, con las manos extendidas y sacudiendo la cabeza. Subaru se inclinó hacia él. Sigue hablando así y estoy bastante seguro de que no comerás esta noche. Ja, ja, ja. Tranquila, Feld lo tiene todo bajo control, dijo el viejo Rom, sonriéndole con orgullo evidente. No te dejes engañar por su edad. Es más lista que la mayoría de los adultos. Ahora estamos todos juntos en esto. Hagamos lo posible. Había visto crecer a esa chica. Verla tomar las riendas, organizándolo todo con tanta precisión, le producía una profunda calidez en el pecho. Una vez establecido el plan, Feld los condujo a los barrios marginales en busca de una base de operaciones adecuada. Base de operaciones era un término generoso. Lo que realmente buscaban era una ruina que aún no se hubiera derrumbado por completo. Por suerte, Felt había pasado suficientes años recorriendo esas calles como para tener un mapa mental de cada edificio abandonado que mereciera la pena recordar. No tardó mucho en encontrar un candidato aceptable. El techo y las paredes tenían enormes agujeros, la maleza había invadido el interior y el suelo estaba lleno de basura, pero nada que un buen día de trabajo no pudiera solucionar. Esta es la indicada. Felt examinó los alrededores y asintió, satisfecho. Intentemos dejarla habitable para esta noche. Se volvió hacia Rom. Tú y este chico encárguense de la limpieza. Subaru y yo iremos a comprar comida y provisiones. Déjamelo a mí, dijo Rom, estirando un brazo enorme y sonriendo. A estos viejos huesos todavía les queda algo de fuerza. Felt atrajo a Subaru hacia ella y luego miró fijamente a Gojo. Nada de holgazanear. ¿O no comes? Sí, lo sé. Me pregunto si los Knicks harían algo con un empleador tan irracional. No lo harían. Ríndete. Dicho esto, Felt se llevó a Subaru a rastras. Ron los vio marcharse y luego se volvió hacia Gojo con una cálida risa. ¿Empezamos? Gojo se estiró, extendiendo los brazos por encima de la cabeza, y luego se dirigió a un rincón donde la luz del sol incidía de forma perfecta. Se acomodó, disfrutando del calor, y habló con la misma urgencia que un gato bajo un rayo de sol. No hace falta pasar por todo eso. Levantó un dedo. Una diminuta esfera azul, no más grande que la yema de un dedo, apareció fugazmente en su punta. La expresión de Ron se endureció. Lo recordaba.
Con total claridad. La última vez, había comenzado exactamente igual. Una esfera azul en la mano de Gojo, que se tornó roja, y luego, espera, un momento, Gojo. ¿Qué estás planeando? Esa vieja casa no puede soportar nada duro. Tranquilo barra A. Seré delicado barra A. Gojo sonrió dulcemente y movió el dedo. La esfera azul se deslizó hacia adelante, entrando en el edificio. Ron lo observaba con todos los músculos tensos, preparándose para la misma explosión de fuerza aterradora de antes. Le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Bajo su mirada, la esfera se deslizó por las habitaciones, y por donde quiera que pasaba, una fuerza invisible recogía la basura, las malas hierbas y los escombros, arrastrándolos a una órbita alrededor del brillante punto de luz. En cuestión de segundos, la esfera quedó envuelta en una densa capa de desechos. Todo el interior, impecable. Gojo señaló con el dedo hacia un solar vacío cercano, y la esfera cargada de basura flotó obedientemente hasta el lugar que había indicado. No se había movido ni un solo paso. Hecho. Ven a sentarte al sol conmigo, Rom. Hizo señas al anciano para que se acercara con auténtico entusiasmo. Rom contempló el montón de basura que ahora yacía ordenadamente en el solar vacío, y luego se acercó con una expresión compleja. De verdad eres un genio, Gojo. Poseer ese tipo de poder a tu edad y controlarlo con tanta precisión, Gojo rió y asintió sin pizca de pudor. Así es. Soy un genio. Pero tú también tienes buen ojo, Rom. Se ajustó las gafas de sol. En lo profundo de esos ojos azul hielo, algo cambió, un brillo que tenía más peso que las palabras. Ja, ja, ja. Cuando uno envejece, empieza a tener todo tipo de pensamientos sentimentales sin motivo alguno. Ron se frotó la cabeza calva y soltó una risita. La conversación terminó ahí. Los dos, una figura imponente y otra silueta delgada, se sentaron en un cómodo silencio y dejaron que el sol hiciera su trabajo. Felt y Subaru no regresaron hasta casi el mediodía. Felt no parecía diferente a cómo se había ido. Con las manos vacías, sus pasos eran ligeros y rápidos. Subaru era una historia completamente diferente. Los bultos y sacos estaban apilados tan alto sobre su cuerpo que la parte superior de su cuerpo quedaba completamente oculta bajo la carga. Se tambaleaba a cada paso como un animal de carga a punto de caerse. A juzgar por el polvo incrustado en sus pantalones, ya se había caído varias veces. Rom, he vuelto. Frente a la casita, finalmente le fallaron las fuerzas. Dejó todo en el suelo y se desplomó boca arriba, sin importarle lo sucio que estuviera, con el pecho agitado mientras jadeaba. ¿En serio? ¿Eso fue todo lo que hizo falta? Felt se acercó y lo miró con desdén. Ni siquiera pareces tan flacucho. No durarías ni un día transportando mercancías para una caravana comercial. Siento que, Subaru levantó una mano temblorosa para protegerse los ojos del resplandor, mirando su brazo tembloroso. Mi valor como persona no debería medirse por cosas como esta. Se supone que soy un héroe, ¿sabes? Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 34. Chapter 34. Reignar's Unlimited Visit. ¿De qué estás hablando? No eres un niño. Además, fueron el Santo de la Espada, el Dragón Divino y el Gran Sabio quienes derrotaron a la bruja. No hay ningún héroe en esa historia. Feld le dirigió una mirada, desconcertado como siempre por las cosas extrañas que Subaru insistía en decir. Dejando al autoproclamado héroe en el suelo, corrió hacia la casa y asomó la cabeza por dentro. El suelo impecable la pilló desprevenida. Apenas había vuelto a salir del campo cuando Rom le dio la asistencia. Bastante limpio, ¿verdad? Gojo lo hizo todo él solito. Ustedes dos acababan de irse y él ya lo había terminado. No moví ni un dedo. Un poco vergonzoso, la verdad. Creo, intervino Gojo sin dudarlo, que como empleador, deberías recompensar el buen desempeño para mantener alta la moral. Algo dulce, tal vez. Un pequeño y rico postre, ni hablar. No creas que hacer esa locura compensa lo que me hiciste pasar. Fel le dio una patada en la pierna a Subaru. Levántate. Lleva todo adentro. Bueno, esa respuesta era totalmente predecible, la sonrisa en el rostro de Gojo permanecía intacta. Su voz no mostraba rastro de decepción. Pero entonces un pequeño paquete vino volando por el aire hacia él y se detuvo en seco, suspendido frente a su rostro. Levantó la vista. Felt estaba en el umbral, resopló brevemente y se giró para apresurar a Subaru hacia el interior de la casa. Gojo atrapó el paquete y lo abrió. Dentro había unos caramelos pequeños espolvoreados con azúcar blanca. De aspecto tosco y barato.
Nada que ver con el que le había dado a Felt antes. Aún así, su sonrisa se amplió. Se metió uno en la boca sin pensarlo dos veces, dejando que el dulzor se extendiera por su lengua, y se dirigió a grandes zancadas hacia la casa. Pequeño Felt, no tenía ni idea de que fueras tan considerado. ¿Comprarme caramelos? Estoy realmente conmovida. Piérdete. No te acerques con eso. No voy a caer en la trampa otra vez. Los cuatro pasaron los siguientes días martillando, remendando y forcejeando para convertir la pequeña casa en ruinas en algo que se pareciera mínimamente a una vivienda habitable. Lo lograron. Apenas. Bañarse y usar el baño seguían siendo experiencias miserables, pero en los barrios marginales, esto era lo mejor que se podía esperar. Una vez resuelto el problema del alojamiento, Felt centró su atención en el dinero. Cuando vivía sola, robar carteras y pequeños hurtos le habían servido para subsistir. Pero eso ya no era una opción. La fuerza de Gojo hacía que robar pareciera absurdo, como usar un ariete para abrir un joyero. Y por su aspecto, no parecía el tipo de persona que aceptaría hacerlo. Le dio vueltas al problema una y otra vez hasta que por fin lo entendió. ¿Trabajar como escoltas de caravanas? Los ojos de Subaru se iluminaron en el momento en que ella expuso la idea. Desde que llegó a este mundo, nada se comparaba con las historias que había leído. ¿Qué clase de héroe se quedaba estancado en un solo distrito sin subir de nivel ni explorar? Ahora, por fin, podría dejar la capital, los barrios bajos y ver el mundo exterior. Quizás allí descubriría algún talento oculto o una habilidad especial. De acuerdo, asintió Felt. La mayoría de las caravanas mercantes contratan guardias para viajes largos para protegerse de bandidos y bestias mágicas. Las grandes compañías comerciales están descartadas para nosotros. Jamás contratarían a gente sin experiencia. Pero muchos comerciantes pequeños no pueden permitirse ese tipo de protección. Se unen, intentan aparentar ser más grandes para evitar problemas. Nosotros los tenemos en la mira. Demuéstrales lo que Gojo puede hacer y no se negarán. Comparado con lo que las grandes empresas gastan en seguridad, unirse para contratarnos sería una ganga. Lo expuso todo con absoluta seriedad. Este era el plan en el que había estado trabajando sin descanso durante 2 días. Ningún comerciante por sí solo podía pagar mucho, pero la suma de todos juntos representaba una cantidad considerable. Creo que podría funcionar. Subaru fue el primero en ofrecerse como voluntario. Me da igual. Decidan ustedes, dijo Gojo, haciendo un gesto con la mano con desgana. Ir a un lugar nuevo no le preocupaba. Ver el mundo de primera mano, empaparse de la cultura y los paisajes locales, sería como unas vacaciones. En cuanto a su popularidad, bueno, dejaría que el destino se encargara de eso. Sin presión. Entonces, asunto resuelto, dijo Felt, juntando las manos. Nos vamos los tres. Ron se queda. No me he esforzado tanto en arreglar este lugar para volver a casa y encontrarme con ocupas. No te preocupes, dijo Ron, golpeándose el pecho. Mientras no estás, yo me encargaré de todo. Puede que no igualara de Gojo en fuerza bruta, ni siquiera al cazador de intestinos, pero lidiar con la chusma de los barrios bajos estaba a su alcance. Precisamente por eso había podido dirigir la casa del botín en un lugar tan anárquico durante tanto tiempo. Toc, toc, toc. Felt apenas había terminado de exponer su plan cuando alguien llamó a la puerta principal, que estaba muy deteriorada. Ella y Rom intercambiaron una mirada, igualmente desconcertados. ¿Quién iría a buscarlos? Se habían mudado hacía apenas unos días, y Felt no tenía amigos. El grupo de Gojo, mucho menos. ¿Quién podría ser? Rom se puso de pie, crujiéndose los nudillos con una serie de chasquidos secos. Si algún tonto había venido buscando problemas, con gusto se los proporcionaría. Pero cuando abrió la puerta, la figura que estaba allí lo tomó por sorpresa. Me disculpo por haberme presentado sin avisar. Espero no estar molestando. Una voz cálida y pausada. Incluso antes de ver a quién hablaba, el sonido por sí solo evocaba una imagen inconfundible. Una melena roja intensa, una presencia imposible de olvidar. No, no, para nada. Gritó Gojo desde dentro, señalando la puerta con una emoción apenas contenida. Pasa, pasa. ¿Vienes a entregarnos nuestro botín? La palabra recompensa la golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par y se fijaron en la puerta. Si alguien hubiera venido a entregar la recompensa, ella no habría tenido que molestarse en arrastrar a Gojo por el campo haciendo de vigilante de la caravana. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 35. Chapter 35.
An invitation from Margrave Rosual II. La recompensa por el cazador de intestinos cubriría de sobra lo que Gojo le debía a Felt. Y aún sobraría bastante. Reynard asintió cortésmente al viejo Rom y entró llevando una caja elegantemente envuelta, con una leve expresión de disculpa en el rostro. Lo lamento. La recompensa aún se está verificando. Puede que tarde un poco más. Gojo, que un momento antes rebosaba de entusiasmo, se desinfló en el acto. Se desplomó sobre la mesa como un hombre que ha perdido las ganas de vivir. Y por eso odio la burocracia. Reynard, ¿cómo nos encontraste? Acabamos de mudarnos aquí. A Subaru no le preocupaba tanto. Una moneda de cobre o 10 monedas de oro sagradas, le daba igual. No tenía ninguna. Es difícil asustar a un hombre que no posee nada. Me costó un poco preguntar, pero lo conseguí. Reynard se sentó a la mesa con una sonrisa relajada. No tenemos precisamente té para ofrecerle, dijo Felt secamente, señalando una silla. Sabía que Reynard era bastante decente. No les había dado problemas la última vez. Pero toda una vida sobreviviendo como ladrona le había dejado una profunda e instintiva desconfianza hacia cualquiera que estuviera del lado de la ley. No te preocupes, dijo, dejando la caja sobre la mesa. Te traje algunos dulces. Espero que los disfrutes y disfrutarlos. Por supuesto que sí. Gojo se incorporó de golpe, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Agarró la caja, la abrió y, al ver las hileras de delicados pastelitos, Reynard le dedicó un pulgar hacia arriba de inmediato. Puedes visitarnos cuando quieras. Y si además traes dulces cada vez, mucho mejor. Reynard soltó una risita. Los hizo el mayordomo de mi familia. Si te gustan, puedes venir a la finca. Puedes contar con ello. Gojo repartió los pasteles a todos, luego le dio un mordisco al suyo e inclinó la cabeza con curiosidad. Así que, si la recompensa no está lista, deben tener otra razón para venir hoy. Sí. Hay algo que necesito decirte. Y traeré tu respuesta conmigo. Su tono cambió, firme y pausado, antes de dar una noticia que ninguno de ellos esperaba. El mecenas de Lady Emilia, el margrave Rosual, se enteró del incidente con el cazador de intestinos. Les agradece profundamente a todos ustedes. Cree que el verdadero objetivo del cazador de intestinos podría haber sido la propia Lady Emilia, y que sin su intervención, ella podría haber corrido grave peligro. Le gustaría invitarlos a su mansión para expresarles su agradecimiento personalmente, Reynard. Antes de que Reynard pudiera terminar, Gojo se materializó a su lado como una ráfaga de viento, con un brazo alrededor de los hombros del caballero y los ojos brillando de interés. Cuando dices que un noble quiere darnos las gracias, no son solo palabras, ¿verdad? Unas monedas serían perfectamente razonables, ¿no? Eso, no sería descabellado, no. Reynard lo pensó un momento y negó con la cabeza. Y este margrave, que además resulta ser el mago más poderoso del reino, probablemente no anda escaso de fondos. No lo es. Reynard respondió con una honestidad que desarmaba. La familia Rosual ha sido una casa de magos durante generaciones. Además, tienen fuertes lazos con Kostuul, una de las 5 grandes ciudades del reino, famosa por ser un centro industrial de herramientas mágicas. Se encuentran entre las familias nobles más adineradas. Entonces, unas cuantas cientos de monedas de oro sagradas como agradecimiento por salvarle la vida a alguien, ¿eso no debería ser un problema? Unos cientos de monedas de oro sagradas. La respiración de Felt se hizo pesada. Se inclinó hacia adelante sin darse cuenta, su pequeño cuerpo ladeándose hacia Reynard como atraída por la gravedad, sin querer perderse ni una sola palabra. Subaru, que ya comprendía perfectamente lo que se podía comprar con esa cantidad de dinero, también quedó completamente absorto. Reynard parecía casi impotente ante la descarada transparencia de Gojo, pero aún así respondió. Eso debería estar bien. Perfecto. Gojo se terminó el pastel en 2 bocados y se volvió hacia Felt. Creo que nuestra pequeña aventura empresarial puede esperar. Me estaba preparando para otra de tus ideas raras, pero por una vez estamos de acuerdo. ¿Emprendimiento empresarial? Un emprendimiento empresarial puede surgir en cualquier momento. ¿Perder la oportunidad de contratar a un noble adinerado que prácticamente quería regalarles dinero? Esa era una oportunidad que no se presentaba 2 veces. Lo que Gojo se ganó, se lo ganó. Y esta vez, no iba a dejar que esas 20 monedas de oro sagradas se le escaparan de las manos. ¿Ambos se lo están tomando al pie de la letra? Subaru los miró a ambos, dispuesto a aguarles la fiesta. ¿Y si es una trampa? ¿Y si nos está atrayendo para causar problemas? ¿Eres estúpido?
Si quisiera causarnos problemas, simplemente mandaría a la gente a los barrios marginales. ¿Para qué molestarse en hacer todo eso? Tras descubrir quién era Emilia, Felt pasó un buen tiempo sintiendo un miedo genuino, y ese miedo la obligó a considerar todos los escenarios posibles. La conclusión fue simple. Si alguien tan poderoso quisiera hacerles daño, no se molestaría en invitarlos. Además, Reynard es quien entrega el mensaje. Si nos pasara algo, la sonrisa de Gojo se amplió. Estoy seguro de que Reynard no se quedaría de brazos cruzados. Llegaría al fondo del asunto y se aseguraría de que se hiciera justicia. ¿Me equivoco? El ataque de culpa moral surtió efecto con precisión quirúrgica, inmovilizando a Reynard antes de que pudiera siquiera inmutarse. A través de sus escasos encuentros, Gojo había notado algo. En esta época, los caballeros no eran solo hábiles guerreros. Sus estándares morales, sus principios, su sentido del deber superaban con creces a los de todos los demás. Si tuviera que explicarlo en términos que cualquiera de su mundo pudiera entender, serían la personificación del bien legal. La integridad como principio fundamental, no como aspiración. Y el hombre sentado frente a él era el más apuesto de todos. El nombre de Reynard tenía peso incluso en los barrios bajos. Todo el mundo lo sabía. Todos coincidían. Era bueno en el sentido más puro y absoluto de la palabra. Si no hacías nada malo, no tenías nada que temer de él. Lo haré. Reynard suspiró ante la maniobra tan obvia de Gojo, pero asintió con total sinceridad. Tienes mi palabra. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Gojo se recostó, con un tono ligero y despreocupado. Piensa en ello como si te tocara la lotería. Hacemos un viaje, disfrutamos del paisaje, comemos bien y, al final, tenemos una fortuna en nuestras manos. Dos frases. Eso bastó para que Gojo le pintara a Subaru una imagen a la que no pudiera resistirse. Ah, una cosa más, Reynard. ¿Cuándo nos vamos? Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 36. Chapter 36. Rem. Según Reynard, la residencia actual del margrave Rosuaal se encontraba cerca del bosque perdido de Cremaldi, en la frontera. La familia Rosuaal había ostentado el título de margrave durante generaciones, asumiendo la responsabilidad de proteger la frontera contra los enemigos extranjeros y las bestias mágicas que merodeaban en las profundidades del bosque. Llegar desde la capital en carruaje de dragones tomaba de 2 a 3 días a un ritmo tranquilo. A pie, bastante más tiempo. Sin embargo, nada de eso era problema suyo. El margrave al que nunca habían conocido ya lo había arreglado todo. Incluso nos envió un carruaje de dragones. Es difícil saber si fue un gesto considerado o si ya sabía que no nos negaríamos, reflexionó Gojo en voz alta mientras seguían a Reynard fuera de los barrios bajos. ¡Qué idiota! Nadie en su sano juicio rechazaría esto. Felt caminaba con los brazos cruzados, pronunciando la frase con la solemnidad hastiada de una veterana que sermonea a una principiante. Incluso sin el dinero, el simple hecho de que alguien así te deba un favor supera la vida que tenemos ahora. Sí, sí. Lady Felt dice la verdad. El grupo siguió a Reynard por la capital, pasando por los barrios bajos, el distrito común, el barrio de los comerciantes y, finalmente, el barrio noble, antes de detenerse frente a una finca que rebosaba riqueza. Aquí está, dijo Reynard, señalando hacia los terrenos. La residencia de la familia Matters en la capital. Desde aquí, tomarán un carruaje dragón hasta la finca fronteriza. A mitad de la frase, la mirada de Subaru se fijó en algo y se volvió vidriosa. Lo que fuera que había captado su atención lo atrapó como un imán. Gojo notó el cambio de inmediato. Siguió la mirada de Subaru y divisó una figura familiar de pie junto a un macizo de flores. Cabello plateado. Ojos violetas. Un rostro joven y llamativo a partes iguales. La chica del callejón. O, para ser más exactos, la candidata del margrave Rosuaal, Emilia. Será mejor que cierres la boca antes de que empieces a babear. Gojo le dio un codazo a Subaru con una sonrisa. No soy, cállate, no lo era. Subaru se limpió la boca por reflejo, luego se corrigió y frunció el ceño. Es emocionante, ¿verdad? Volver a verla. La última vez te lamentabas de no haber recordado su nombre, y ahora, Gojo no dejaba de provocarlo. Sintió que Subaru recibió una mirada de puro desdén. Patético. Exacto. Subaru asintió, para luego, con un estallido de entusiasmo, contradecirse a sí mismo. Pero esto tiene que ser el destino. Esta vez, sin duda, Gojo miró a Felt encogiéndose de hombros con una expresión que decía: te lo dije. Reynard. Emilia se había fijado en el grupo reunido en la entrada.
El pelo rojo de Reynard era imposible de pasar por alto, ya que estaba al frente. Señorita Emilia, estos son los invitados que Lord Rosual invitó. Los he traído aquí para que puedan partir juntos hacia la finca. Observó a Gojo y a los demás. Una expresión de incertidumbre cruzó su rostro, pero desapareció rápidamente. Asintió con una sonrisa cortés. Ya veo. Gracias, Reynard. Su mirada se desvió hacia el resto del grupo y se detuvo en Felt, la más pequeña de todos. Sobre lo que pasó la última vez, de nada por la última vez. Llamamos la atención a propósito para que estuvieras a salvo. Felt la interrumpió antes de que pudiera terminar, soltando un torrente de palabras. Si hubiéramos querido robar la insignia, jamás la habríamos devuelto. En un abrir y cerrar de ojos, reescribió la historia por completo, transformándose de una ladrona sorprendida con las manos en la masa en una protectora desinteresada que sacrificó su propia seguridad por el bien de Emilia. Ficción descarada, presentada sin pestañear. Gojo, ¿de verdad vas a dejar que se invente todo eso? Murmuró Subaru. Es la segunda vez que te encuentras con esta chica y ya estás sacrificando a tu gente por una mujer. ¿Eh? Mientras las dos discutían, el pequeño gato azul de su último encuentro se escabulló del pelo de Emilia. Uno Pug bostezó y se estiró en el aire, tomándose su tiempo. Caras conocidas por todas partes. Hizo un bucle perezoso y luego flotó hasta quedar suspendido frente a Gojo. No sé los detalles de lo que pasó después de que nos separamos, pero a juzgar por el resultado, les debo un agradecimiento a todos, miau. De nada, dijo Gojo radiante. Basta con que el margrave nos arroje unos cuantos miles de monedas de oro sagradas como agradecimiento. Con eso bastará. Eso no me corresponde decidir, ble. Puck sacó su pequeña lengua y separó sus patas en un exagerado encogimiento de hombros. Hola a todos, les hemos preparado té y refrescos adentro. Si no les importa, pasen y descansen un momento. Una joven con uniforme de sirvienta blanco y negro se acercó, con el pelo corto y azul. Hizo una reverencia levantando suavemente la falda y habló con tranquila cortesía. Apenas había terminado de hablar cuando la voz de Gojo resonó desde la entrada de la mansión. Vamos, todos, aceleren el paso. Él ya estaba allí, haciéndoles señas para que avanzaran. Es inútil. Felt puso los ojos en blanco. Podrías envenenar los postres y ese hombre se los comería con una sonrisa. Yo también lo creo, coincidió Subaru, asintiendo con sombría sinceridad. La noble mansión era, como era de esperar, extravagante. Comparada con todos los lugares donde Gojo había descansado desde su llegada a este mundo, pertenecía a una categoría aparte. La luz del sol del mediodía entraba a raudales por las ventanas de un elegante comedor, incidiendo sobre la mesa y resaltando los intrincados diseños del juego de té, haciendo que los delicados pasteles parecieran casi translúcidos. Gojo saboreó una dulzura que no había probado en muchísimo tiempo. Su expresión rozaba la dicha. Esto es maravilloso. Después de probar el trabajo de la señorita Rem, ya envidio el estilo de vida del margrave. Eres demasiado amable. La chica de pelo azul, con el flequillo cayéndole suavemente sobre un ojo, parpadeó y aceptó el halago con tranquila serenidad. Al enterarse de que cada pastel sobre la mesa había sido hecho por ella, Gojo captó de inmediato su atención. Pasó la mayor parte del descanso bombardeándola a preguntas. Su nombre, sus especialidades, sus postres favoritos. Mientras tanto, Subaru no había logrado mucho progreso con Emilia a pesar de la emoción que sentía al volver a verla. No encontraba un tema de conversación al que aferrarse. Tienes un talento increíble, señorita Rem. ¿Has pensado alguna vez en abrir una pastelería? Iría todos los días. Me gastaría hasta el último centavo. Rem bajó la mirada, una leve sonrisa asomó en sus labios. Su voz se mantuvo suave y serena. Rem es solo una criada de la finca. Servir dulces al señor, a Lady Emilia y a nuestros invitados es más que suficiente. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 37. Chapter 37. Tode Manor. ¿Es estricto Lord Rosual? Gojo apoyó la barbilla en una mano, con la curiosidad reflejada en su rostro. Rem negó con la cabeza, y una leve sonrisa asomó en su rostro. El maestro es bastante singular. Nos trata muy bien. Qué lástima. Tenía la esperanza de poder ficharte algún día. Abrir una pastelería juntos. Codiciar la propiedad de un noble es un delito. ¿Propiedad? Entonces que el margrave te entregue como parte de nuestra recompensa. Si eso ocurriera, los postres probablemente se convertirían en algo letal. Oye. ¿Me lo dices a la cara? ¿En serio? Disculpe, señor.
Rem ya está reflexionando sobre sus palabras. Ante una criada que lo rechazaba todo y tenía un veneno silencioso en la lengua, Gojo expresó su disgusto de la única manera que sabía. Devorando hasta el último postre de la bandeja. El sabor superaba al de cualquier panadería que hubiera probado. Una calidad verdaderamente excepcional. Su breve merienda no duró mucho. Cuando Reinhardt se levantó para despedirse, llegó el momento de abandonar la capital y dirigirse a la mansión de Rosual. Intentad no echarme mucho de menos mientras no esté. Gojo estaba de pie junto al carro del dragón, saludando con la mano. Si es posible, incluso fuera de la capital, por favor, intenten pasar desapercibidos, Gojo. Llámame Satoru. Si un amigo me lo pide, supongo que puedo aceptar, dijo con una sonrisa. Y mira, si te preocupa que las cosas se compliquen, ven conmigo. Si el margrave resulta ser poco amigable, podrías echarle una mano. Me aseguraré de transmitirle las inquietudes de nuestro invitado al señor Rosual. Rem levantó la vista del lugar donde estaba tranquilizando al dragón de tierra, con esa misma dulce sonrisa fija en su rostro. Rem está utilizando sus habilidades culinarias para intimidar a la gente. Eso no es justo. Reinhard rió, cálido y abierto como siempre. El margrave solo invitó a tu grupo. No sería apropiado que yo apareciera sin invitación, y la capital aún necesita atención. Hizo una pausa. Pero cuando regreses, te trataré como se mereces. Todos los dulces que quieras. Trato. La respuesta de Gojo llegó sin la menor vacilación. Sus palmas se abrieron y chocaron con un fuerte golpe. Cuatro no se habían visto muchas veces. Aún así, ambos habían llegado a la misma conclusión. Se llevaban bien. La figura de Reinhardt se fue haciendo más pequeña a lo largo del camino. Rem, sentada en el asiento del conductor en la parte delantera del carruaje, se giró para mirar hacia atrás. Señor Gojo, ¿nos vamos? En el vagón que llevaba detrás, Subaru y los demás ya estaban sentados. El interior era más espacioso de lo esperado. Dos bancos enfrentados con espacio suficiente para 4 personas sin que nadie se sintiera apretado. Gojo no había dado ni un solo paso hacia allí cuando se encontró con la mirada de Subaru, que se dirigía rápidamente hacia él, gritando en silencio pidiendo ayuda. TCH. Es hora de que el protagonista haga su entrada. Una leve sonrisa asomó en sus labios mientras entraba. Con un movimiento fluido, agarró a Subaru por el cuello, lo dejó en el asiento vacío junto a Emilia y se dejó caer en el lugar al lado de Felt con una postura exageradamente desgarbada. Sinceramente, robarme mi asiento favorito al lado de Felt. ¡Qué descaro! No creas que decir eso justifica nada de esto. La voz indignada de Felt provenía de algún lugar entre Gojo y la pared del vagón. A pesar de su pequeña estatura, su cuerpo la había comprimido en un pequeño resquicio de espacio. Su rostro se enrojeció mientras lo empujaba con todas sus fuerzas. Ustedes dos sí que se llevan bien. Puck se recostó sobre el regazo de Emilia, sonriendo. Por supuesto. Hemos pasado por la vida y la muerte juntos. ¿Verdad, Felt? Tras lograr apartarlo por fin, Felt le lanzó una mirada de puro disgusto. Aléjate. Ten algo de respeto hacia la persona a la que le debes dinero. Sí, señora Felt. Subaru observó cómo los tres se enfrascaban en una conversación informal y algo inconexa, y le echó un vistazo a Emilia. Apretó los puños contra su regazo. Vale. Sé natural. Como Gojo. Simplemente, habla. Respiró hondo. Señorita Emilia, quería disculparme por lo sucedido la última vez. Las palabras salieron de su boca y se arrepintió al instante. Idiota. ¿Quién empieza con la cosa más incómoda posible? Gojo parpadeó, observando cómo Subaru se retorcía, y guardó la observación en su memoria. No pasa nada, dijo Emilia con voz amable. Me enteré de todo lo que pasó después. Gracias. Y gracias también al señor Gojo y a Felt. Un momento, ¿por qué soy el único que recibe un trato formal? ¿Me están señalando a mí? ¿Eh? Los ojos de Emilia se abrieron de par en par y agitó las manos. No, no me refería a eso. Solo que, el señor Gojo parece más maduro, de alguna manera. ¿Qué? Tengo la misma edad que Subaru. Entonces llámame Satoru, igual que a él. Le guiñó un ojo a Subaru. Subaru captó la indirecta al instante. Eso es. Trátanos a todos por igual, Emilia. Con Gojo rompiendo el hielo y Subaru siendo, bueno, Subaru, la conversación fluyó rápidamente. No era tímido por naturaleza. Cualquiera que estuviera dispuesto a gritar a pleno pulmón en medio de la calle no era precisamente un introvertido.
En cuanto se presentó la oportunidad, la aprovechó, y pronto todos estaban hablando y riendo juntos. Rem, que estaba delante, oyó el ruido que provenía del vagón y habló. El viaje durará aproximadamente 2 días. Acamparemos al aire libre esta noche. El Ear Dragon mantiene un ritmo tranquilo, así que no hay que preocuparse por los baches. Hay refrigerios y agua en el vagón. Si necesitas algo, avísame. Sobre los aperitivos, no hace falta que lo anuncien. Ya me los estoy comiendo. Entendido. Rem solo espera que nuestro invitado no se coma también las provisiones de mañana. ¿Eh? Tú. Deja de comer. Suéltalo. Se sintió escandalizado. Está bien, ¿no? Rem dijo que le avisáramos si necesitábamos algo. Así es. Por favor, díselo a Rem. Estoy escuchando con atención. Subaru notó algo extraño en la forma en que Rem se expresó. ¿Y luego qué? ¿Eso es todo? Eso es. ¿Acaso nuestro invitado espera que Rem haga aparecer postres de la nada en medio de la nada? Se dio la vuelta y miró a Gojo y a Subaru, que estaban en la parte trasera del carruaje, con una expresión que uno podría reservar para un par de tontos particularmente ineptos. Estamos perdidos, Satoru. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 38. Chapter 38. Flugel. La carroza del dragón se balanceaba por un camino cubierto de polvo amarillo. Dada la época, tener una carretera era un lujo. Esperar algo más era pura ilusión. Tras la devastadora revelación de Rem sobre la situación de la comida, Gojo fue puesto bajo estricta vigilancia dentro del vagón. Los pocos bocadillos que aún no se había comido eran todo lo que les quedaba para el día siguiente. Me he encontrado con una pandilla de compañeros poco fiables. Se apoyó contra la pared del vagón, observando cómo el cielo se oscurecía a través de la ventana, con voz baja y melancólica. Basta ya. Espetó Felt, con las manos en las caderas. Si no te estuviéramos vigilando, olvídate del mañana. Esta noche pasaríamos hambre. Su lamentable acto no le granjeó ni una pizca de compasión. Hablando de eso, ¿de verdad vamos a pasar la noche aquí fuera? Subaru miró por la ventana el paisaje desolado que desfilaba ante sus ojos. Aquí no, gritó Rem desde el asiento del conductor. Pararemos en el árbol de Flugel. Los comerciantes se reúnen allí todas las tardes. Así se reduce el riesgo de ataques de bestias mágicas o bandidos. No te preocupes, los protegeremos. ¿Verdad, Satoru? Tras haber roto el hielo con Emilia, Subaru recuperó su habitual energía. ¡Qué entusiasmo! Bostezó Gojo sin rastro de preocupación. Entonces, la guardia nocturna es toda tuya, chico. No decepciones a Puck. No pasa nada, Subaru, dijo Emilia con suavidad. Nosotros también descansamos en el árbol de Flugel de camino a la capital. Con todos los mercaderes acampados juntos, es bastante seguro. ¿Quedarse despierto toda la noche? Eso no es nada. Subaru señaló con el dedo el techo del vagón, con el pecho inflado. En casa, nunca me acostaba antes del amanecer. Soy un auténtico noctámbulo. Déjalo que lo haga, Emilia, dijo Gojo, haciendo un gesto con la mano. Los jóvenes necesitan ese tipo de energía. Hablas como si tú mismo no fueras joven, dijo Felt. Molestar a Gojo parecía haberse convertido en uno de sus pasatiempos favoritos. Eso es completamente diferente. Soy de los que se acuestan y se levantan temprano. A menos que haya algo que hacer, se interrumpió a mitad de la frase. Su mirada se dirigió a la ventana. Subaru captó en su rostro algo poco común. Una auténtica sorpresa. ¿Qué es? Estoy viendo algo que no debería estar permitido que exista. ¿Qué? Déjame ver. Subaru se pegó a la ventana, pero afuera solo había oscuridad. Más allá de la lámpara de aceite que colgaba de la parte delantera del carruaje, el mundo se desvanecía en una negrura turbia. Para Gojo, la historia fue completamente diferente. A través de los 6 ojos, su visión atravesaba la noche como si no existiera. Y muy por delante del carruaje, a una distancia imposible, podía verlo. Un dosel. Vasto, extenso, denso de hojas. Apareció de la nada, sin tronco visible, sin ramas, solo esa extensión verde imposible que se cernía en el límite de su visión. Solo cuando el carruaje se acercaba, el resto del árbol comenzó a revelarse. Era enorme, descomunal para cualquier escala razonable. Un árbol digno de la mitología. Un árbol cósmico de algún antiguo relato de la creación, cuya copa engullía el cielo. Cuanto más se acercaban, más absurdo resultaba. Sin verlo en persona, nadie creería que un ser vivo pudiera alcanzar cientos, quizás 1000 metros de altura.
Ese árbol que mencionaste, bajo el cual estamos acampando. El árbol de Flugel. ¿Es ese que es, increíblemente grande? Dos, así es, asintió Emilia. El árbol de Flugel es uno de los monumentos más famosos de toda Lúgunica. Dicen que el gran sabio lo plantó con sus propias manos hace cientos de años, cuando selló a la bruja de la envidia. ¿Imposiblemente grande? Subaru entrecerró los ojos mirando por la ventana. No veo nada. Increíble, murmuró Gojo. Una silenciosa curiosidad lo invadió. El sabio que había plantado este árbol. ¿Qué clase de ser sería? Si una simple semilla que él había sembrado podía convertirse en esto, ¿cuánto poder habría ejercido realmente? Y la bruja de la envidia, aquella que había requerido que el sabio, el santo de la espada, el dragón divino y otros la sellaran, ¿cuán terriblemente fuerte debía de ser? Mientras conversaban, el carruaje seguía acercándose. Subaru finalmente pudo distinguir la silueta que se extendía ante ellos. Era exactamente como Gojo lo había descrito. Un árbol inimaginable. Debajo, decenas de carrozas de dragones se habían agrupado en conjuntos dispersos. Los mercaderes habían encendido hogueras, y gracias a su resplandor parpadeante, la imponente masa del tronco y la copa se hicieron finalmente visibles. «Es realmente enorme», exclamó Subaru con la voz entrecortada. Rem condujo el carruaje bajo el árbol de Flugel. Comparado con los desgastados carros de los mercaderes, el suyo destacaba notablemente, con sus paneles adornados con un elegante escudo noble. Los mercaderes que lo vieron apartaron instintivamente sus propios carruajes, despejando el camino. Nadie quería problemas con la nobleza. Rem condujo hasta el lugar más cercano al tronco. Los mercaderes que estaban allí engancharon discretamente sus carruajes y se marcharon sin que se lo pidieran. Con tantos comerciantes acampados en el anillo exterior, incluso si aparecían bestias mágicas o bandidos, esta posición cerca del centro era lo más segura posible. Uno a uno, fueron bajando. Después de tantas horas en la carretera, todos estaban rígidos. El carruaje era lujoso para los estándares de este mundo, fácilmente equivalente a un vehículo de alta gama en nuestro país. Pero la amortiguación, ni de cerca. Sumado a los caminos de tierra accidentados, el viaje había sido insoportable. Incluso Gojo se sintió sacudido, y Subaru parecía haber sido metido en una secadora. Emilia es una campeona, ¿eh? Subaru giró la cintura y estiró las piernas, observándola con genuina preocupación. Oye, ¿quieres hacer algunos ejercicios conmigo? Esta es una rutina famosa de mi tierra. Extiéndela por todas partes. Gojo resopló. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo lo que dije? Subaru no vio ningún problema en hacer un poco de calistenia. Y, para ser justos, para relajarse después de un largo viaje, no era la peor idea. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 39. Chapter 39. A New Discovery. No hay nada de malo en estirarse un poco. Pero bueno, Gojo le dirigió a Subaru una mirada cómplice, con una sonrisa astuta en los labios. Un estudiante de secundaria común y corriente no se daría cuenta. Gojo, en cambio, lo veía con total claridad. Emilia parecía delicada, y siendo una usuaria de artes espirituales que luchaba con magia, daba la impresión de ser una maga frágil pero poderosa, como las de los videojuegos. Pero la experiencia de combate de Gojo contaba una historia diferente. Era mucho menos frágil de lo que aparentaba. Con su fuerza física, podía derrotar fácilmente a un civil como Subaru. Lo cual hizo que su pequeño plan de hacer ejercicio juntos resultara aún más divertido. Sinceramente, no tengo ni idea de por qué te ríes así. Subaru negó con la cabeza y se giró hacia Emilia. Vamos, hazlo conmigo. Respira hondo, levanta los brazos y... Ah, ok. Emilia se acercó a él, parpadeando con curiosidad, y comenzó a imitar sus movimientos. ¿Siempre es así? Felt se acercó con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Más o menos. Gojo se encogió de hombros. No me extraña que seáis pareja. Hacéis el uno para el otro. Por supuesto. Nosotros tres somos un equipo inseparable. ¿Quién dijo que formo parte de tu grupo? ¿Ya no quieres ganar dinero? Y... La boca de Felt se abrió y se cerró. No es que los acepte como personas normales ni nada por el estilo. Simplemente resulta que tenemos los mismos objetivos. Apartó la mirada, y la imagen de orgullo herido ocultaba el hecho de que no tenía respuesta. Señorita Emilia, por favor descanse aquí por ahora. Iré a comerciar con los mercaderes para conseguir algo de comida. Rem se acercó después de terminar con el carruaje del dragón, tras haber alimentado y dado de beber al dragón de tierra. ¿Intercambiar por comida?
Gojo se animó al instante. No deberías ir sola, Rem. Iré contigo. Debo rechazar la oferta. ¿Acaso esperas intercambiarla por postres? Sin dudarlo ni un ápice, Gojo ni siquiera se inmutó. No seas tan formal conmigo. Y llámame Satoru, por cierto. Estoy seguro de que el margrave no se opondría si estuviera aquí. Lamentablemente, Lord Rosual no está aquí. Con más razón debería la señorita Ren relajarse un poco. Te lo juro, ¿acaso piensas en algo más que en dulces? Felt gimió. Antes de perseguir ideales elevados, creo que es mejor llevar una vida sencilla. Gojo sonrió con total descaro. Comer lo que te gusta no es precisamente un delito. 1. Rem levantó un solo dedo. Puedes elegir un postre, si es que tienen. No tengo mucho dinero encima. La mayor parte la necesito para la comida de mañana. Un momento, ¿no dijo Reinar que al margrave no le faltaban fondos? Gojo la miró con recelo. No teníamos previsto quedarnos mucho tiempo en la capital, así que no trajimos mucho. Y la mayor parte ya la hemos gastado. Puedo confirmarlo. Emilia levantó la mano a mitad de un estiramiento, con voz baja. Este viaje a la capital había sido principalmente idea suya. Quería ver la ciudad. Rem la acompañó como escolta y para hacer algunas compras. El dinero que quedaba era prácticamente nada. De acuerdo. Entonces, gracias, señorita Rem. Los dos recorrieron las tiendas de los mercaderes cercanos. Todos los que los vieron venir desde la dirección del carruaje noble fueron amables, y cuando oyeron que Rem buscaba comprar comida, las ofertas llegaron rápidamente y con cordialidad. Poco después, Gojo regresó con un tarro de miel y los brazos llenos de provisiones. Satoru, ven a ver esto. ¿Eso que está escrito en el maletero? Subaru le hizo señas en cuanto regresó, señalando la corteza del árbol de flugel. ¿Qué pasa? Gojo se acercó al tronco, cogió un poco de miel con una cucharita y se la llevó a la boca. Un dulzor puro y natural se extendió por su lengua y su ánimo mejoró considerablemente. Hace un rato me fijé en algo en la corteza. Parecen letras, algo descoloridas. Y creo que podrían ser japonesas. ¿Japonés? Eso le llamó la atención. Se bajó las gafas de sol y alzó la vista, siguiendo la dirección que señalaba Subaru. Allí, grabadas en la corteza áspera e irregular, se veían unas marcas tenues. Gojo entrecerró los ojos, estudiándolas con atención, y luego leyó en voz alta, palabra por palabra. Uno flugel, estuvo aquí. Era japonés. Tal como había dicho Subaru, los caracteres grabados en la madera antigua eran inconfundiblemente japoneses. Flugel. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Ese es el nombre del árbol. ¿Quién lo dejó? ¿Fue el gran sabio? Entonces eso significa, sus miradas se cruzaron. Subaru buscó en las gafas de sol de Gojo y no vio más que su propio reflejo. Gojo, al devolverle la mirada, pudo leerlo todo en el rostro de Subaru. Sorpresa, emoción, la mente acelerada. Si tuviera que adivinar, dijo Gojo, el gran sabio probablemente era igual que nosotros. ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Ahora se comparan con el gran sabio? Felt se acercó sigilosamente, mirando alternativamente a ambos. Nadie más entendió el significado de su intercambio. Pero tanto Gojo como Subaru lo sabían. Lo más probable es que el gran sabio, la figura legendaria de siglos pasados, haya sido transportado a este mundo de la misma manera que ellos. Para ambos, este descubrimiento no fue poca cosa. Sobre todo Subaru. Su mente repasó rápidamente todas las tramas de novelas ligeras que había leído, y las conexiones empezaron a activarse. ¿Y sí, la bruja de la envidia está a punto de liberarse de su sello? Llevaba el tiempo suficiente en este mundo como para haber aprendido. Ya no era el novato despistado que había sido al principio. La historia de siglos atrás, el sellado, los personajes involucrados, había oído las historias. Gojo prácticamente podía ver el pensamiento ardiendo en los ojos de Subaru. En la mente de Subaru, ambos habían sido convocados como sucesores del gran sabio. Su misión. Sellar a la bruja de la envidia, Satella, antes de que pudiera destruir el mundo por segunda vez. El chico que había estado vagando sin rumbo día tras día, siguiendo a Gojo y Felt, preocupado por de dónde vendría la próxima comida, de repente parecía alguien que había encontrado su propósito. La luz volvió a sus ojos. Gojo no se sentía tan conmovido. Pero si las cosas iban por el camino que habían previsto, entonces la teoría de Subaru no carecía por completo de fundamento. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 40. Chapter 40. The Mike Sisters. Aún.
Aunque todo eso fuera cierto, no era algo que les debiera preocupar en absoluto en ese momento. No le des tantas vueltas. Esto no tiene nada que ver contigo, todavía no. El tono de Gojo era tan directo que dolía. Si alguna vez te encontrarás con algo así, estarías muerto antes de terminar de exhalar. Una sola frase bastó para que Subaru perdiera toda su energía. Sus hombros se desplomaron. Tenía razón. Tal como estaban las cosas, Subaru no era diferente de cualquier persona común y corriente. ¿Qué podía hacer? Ustedes dos son muy raros. Felt había estado escuchando su críptico intercambio de palabras sin entender ni una palabra. Como ninguno de los dos ofreció una explicación, no insistió. Se sentó junto a la hoguera que Rem había encendido y empezó a tostar algunas de las raciones secas que habían intercambiado. El turno de noche recayó en Subaru, quien se había ofrecido voluntario con entusiasmo. Que aceptara o no el turno no importaba mucho. Si algo sucedía, Gojo estaba seguro de que él lo percibiría primero. Dentro del carruaje, las tres chicas se acurrucaron juntas bajo las mantas. Gojo extendió la suya sobre la hierba, debajo del árbol, lo suficientemente cerca del fuego para mantenerse caliente. Estaban bastante cómodas. Subaru estaba sentado a su lado, removiendo las brasas de vez en cuando, manteniendo su vigilia con silenciosa diligencia. La noche transcurrió sin incidentes. Al amanecer, Rem hizo que el carruaje del dragón avanzara junto a los mercaderes madrugadores, dirigiéndose hacia la mansión. No fue hasta bien entrada la tarde que finalmente se adentraron en el bosque perdido de Cremaldi y llegaron a la finca oculta en su interior. Hemos llegado. La voz de Rem se oía desde el asiento del conductor. A través de las ventanillas del carruaje, se divisaba la mansión, que era enorme. La residencia en la capital había sido bastante lujosa. Pero era la capital, donde cada metro cuadrado de terreno tenía un precio muy elevado. Ni siquiera una familia con un linaje tan antiguo como los Matters podía permitirse el lujo de ser demasiado extravagante allí. Aquí, en medio de la nada, el dinero era el único límite. Un simple vistazo, ni siquiera la imagen completa, y la finca ya se alzaba imponente como una gran bestia dormida en el bosque. La estructura principal era de estilo gótico, pintada en blanco pálido y violeta intenso. La torre central se alzaba imponente, con su tejado repleto de chapiteles. Hileras de pulcras ventanas rectangulares con arcos adornaban las paredes, reforzando cada una la majestuosidad de la antigua nobleza. Los jardines delanteros eran aún más impresionantes. Un camino pavimentado con mármol recorría el centro, lo suficientemente ancho como para que varios carruajes con forma de dragón circularan uno al lado del otro. A ambos lados, amplias zonas de césped impecablemente cuidado se subdividían en secciones de setos recortados y arbustos ornamentales, salpicadas de brillantes racimos de flores que conferían a toda la escena un aire de estudiada elegancia. Mientras el carruaje se acercaba, apareció una fuente cerca de la entrada. En su centro se alzaba una figura de piedra tallada con gran detalle, y el agua se elevaba en un arco que reflejaba la luz del sol de la tarde. Más que una ostentación de riqueza, la finca parecía una obra de arte. Esto hace que la residencia de la capital parezca modesta, murmuró Subaru, con los ojos muy abiertos ante la vista que se extendía más allá del cristal. ¿Cuántas monedas de oro sagradas crees que cuesta esto? La atención de Felt, como siempre, se centró directamente en lo práctico. Gojo no compartía su asombro. Siendo sincero, el clan Gojo en su tierra natal poseía una riqueza comparable, tal vez incluso mayor. Generaciones de acumulación habían dado sus frutos. No es que nada de eso le sirviera de mucho en otro mundo. El carruaje pasó junto a la fuente y se detuvo al pie de una amplia escalinata que conducía a la entrada de la mansión. En lo alto, una pequeña figura esperaba. Señora Emilia. Estimados invitados. Soy Ram, una sirvienta de esta casa. El señor Rosual la estaba esperando. Por favor, sígame. La chica que habló tenía aproximadamente la misma estatura que Rem, vestía un uniforme de sirvienta idéntico y su rostro era tan parecido que casi parecía un reflejo. La única diferencia evidente era su cabello. Mientras que el de Rem era azul, el de Ram era rosa. Más allá de eso, ¿podría el invitado, por favor, dejar de mirar a la hermana de Rem con esos ojos lascivos? Rem se materializó frente a Gojo, bloqueando su línea de visión hacia Ram. Gojo, cuyos pensamientos no contenían nada remotamente lascivo, utilizó la vista de cerca para confirmar una observación con total certeza. Entre las dos hermanas, Rem era la de proporciones más generosas. ¿Podría el invitado, por favor, dejar de mirar a la hermana de Ram con esos ojos lascivos?
Entonces la de pelo rosa también se acercó. Las hermanas se quedaron una al lado de la otra, recitando frases casi idénticas. Uniformes iguales. Rostros iguales. El efecto era impactante. Hermanas sirvientas, Subaru miró fijamente a la pareja y susurró, lo suficientemente bajo como para que solo él pudiera oírlo, esto es definitivamente algo que solo se puede ver en otro mundo. Bueno, no tengo esos pensamientos indecentes de los que me acusas, dijo Gojo, alzando las manos. Pero he tomado una decisión. Cuando me reúna con el margrave, le haré una petición formal. Quiero que las dos pasen a mi servicio. Dos hermosas hermanas sirvientas regentando una pastelería. Solo de imaginarlo me parece fantástico. Te compadezco, Rem, por tener que lidiar con un huésped que tiene delirios tan extraños. No te preocupes, hermana. Ya he identificado el punto débil del invitado. Las hermanas intercambiaban bromas con una cadencia perfecta, y de alguna manera nunca pareció grosero. Al contrario, resultaba entretenido. Deja de perder el tiempo, dijo Fel, lanzándole una mirada de gojo, con la irritación reflejada en su rostro. No olvides por qué estamos aquí. A sus ojos, aquel hombre carecía por completo de sentido común. Comparado con las sagradas monedas de oro, ¿qué valían un par de sirvientas? Incluso con la prohibición del comercio de esclavos en Lugúnica, el dinero podía comprar casi cualquier cosa si se tenía suficiente. Olvídense de las sirvientas que sabían hornear. Con el precio adecuado, probablemente se podría comprar a la hija de una noble caída en desgracia. Todo tenía un número asignado. Tranquila, tranquila, dijo Gojo, restándole importancia con un gesto. No he olvidado el plan. Guiados por las dos criadas gemelas, cruzaron la entrada principal y entraron en la mansión propiamente dicha. Desde fuera, la mansión ya era impresionante. Pero no fue hasta que cruzaron el umbral que todos se dieron cuenta de que el exterior no era ni siquiera un adelanto de lo que les esperaba. Lo que había dentro era algo completamente distinto. Comentario 1. Comentario. Votar.